Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos a la sesión número 20 del curso de Introducción al Análisis Real. El objetivo, digamos, central de la clase de hoy es estudiar un teorema mm, conocido como el teorema del valor medio, que tiene, digamos, algunas consecuencias geométricas importantes y que además resulta ser útil para estudiar los máximos y mínimos de una función, que es algo, digamos, altamente deseable. Bueno, voy a comenzar por definir qué vamos a llamar por máximos y mínimos de una función, en comienzo definida simplemente en un espacio métrico y con valores en R. Y en esta clase pretendemos estudiar, digamos, qué pasa con esos máximos y mínimos en el caso en el que, digamos, el conjunto donde está definida la función sea un intervalo cerrado a B. ¿Listo? Digamos que a esta altura tenemos las herramientas teóricas necesarias para estudiar ese tipo de cosas, para encontrar los puntos donde eso ocurre. Y digamos que de alguna manera este es un área de las matemáticas muy fructífera por cuanto uno puede estudiar este problema de maximizar o minimizar una función en un conjunto en muchos contextos. Y tiene aplicaciones muy profundas en varias áreas de la matemática, obviamente en el área de optimización, pero también en el área de ecuaciones diferenciales, por cuestiones pues, que ustedes podrán ir estudiando a lo largo de la carrera. Pero comencemos definiendo qué es un extremo local en- para una función. Listo, entonces vamos a suponer que estamos en un espacio métrico XD y ese es un subconjunto de ese espacio métrico en donde tenemos definida una función f que va de S en los números reales. Bueno, aquí sí es un requerimiento que la función, eh, digamos, esté definida en un espacio métrico y su imagen, ¿cierto? En los números reales, por cuanto los números reales son ordenados. Entonces aquí vamos a necesitar las nociones de mayor igual, menor igual. Entonces, en ese sentido, pues, es importante que la función tome valores en R. Bueno, entonces tomemos un punto P que pertenezca a ese conjunto S. Bueno, muy bien. Entonces vamos a decir que la función f tiene un máximo local en ese punto P, si digamos que existe una vecindad del punto P, listo, de tal manera que para todos los puntos X en esa vecindad, ¿cierto? F de X, listo, sea menor o igual que f de p. Dicho de otra manera, la definición precisa es la siguiente. Una función que va de S en R tiene un máximo local en P si existe un abierto U, un abierto ¿de dónde? Del conjunto X, ¿cierto? De tal manera que obviamente P pertenezca a U intersectado S, P es un conjunto de S, un elemento de S, y para todo X en P intersectado S, listo, perdón, para todo X en S intersectado U, uno tiene que f de x está por debajo de f de p, o sea, f de x es menor o igual que f de p. Eso quiere decir que una función tenga un máximo local, ojo pues, local en el punto P. Bueno, de manera análoga uno va a decir que la función f tiene un mínimo local, si ocurre lo mismo, si simplemente digamos cambiando el sentido de la desigualdad, entonces f tiene un mínimo local en P, si hay un abierto U, ¿cierto? Del conjunto X, un abierto X, tal que P esté en ese abierto U intersectado S, y además para todo X en esa intersección U, se tendrá, ahora en este caso, que f de X es mayor o igual que f de P. O dicho de otra manera, f de P es menor o igual que f de X. Listo, para todo X en ese abierto intersectado U. ¿Cómo será eso un poquito con la gráfica, digamos, aquí que tenemos a continuación? Entonces, máximo local pensémoslo así, es lo siguiente. Entonces, uno tiene el conjunto S, ¿ok?
Listo. Entonces, en el conjunto S tiene un puntico P. Listo. Entonces, para que P sea un máximo local de esa función f en el conjunto S, lo que tiene que pasar es que yo consiga un abierto U, como esa bola ahí, U, y en la intersección de U con S, que es ese conjunto que yo tengo, digamos, resaltado con rojo, para todos los X que estén en ese conjunto resaltado con rojo, se cumpla que f de P es mayor o igual que f de X. Eso quiere decir que f tiene un máximo local en P. Ahora, ¿con qué nos referimos a que es un máximo local? Pensémoslo así, es un máximo local en el sentido en el que f en el punto P asume el valor más alto que puede asumir, ¿cierto? Pero no en todo S, sino en ese abierto U intersectado S. En ese abierto U intersectado S. Bueno, si las desigualdades, listo, se llegan a cumplir de manera estricta, es decir, si lo que tengo yo es que f de p es mayor estrictamente que f de x para todo x, ¿cierto? En ese intersectado u menos pues el punto p, entonces uno dice en ese caso que tiene un máximo local estricto, un máximo local estricto. ¿Listo? En el sentido que definitivamente todos los demás X que estén en ese conjunto, digámoslo así, que está resaltado en rojo, para todos los X que no sean P, efectivamente f de X es estrictamente menor que f de P. Entonces el punto P es como el punto donde se alcanza el mayor valor y no hay ningún otro, ¿cierto? En donde se alcance ese valor. Bueno, y respectivamente pasa lo mismo con mínimo local estricto. Entonces, ¿qué quiere decir que hay un mínimo local estricto? Pues que en P, que efectivamente en P exista un mínimo local, pero además se cumpla la desigualdad de que f de P sea estrictamente menor que f de X, ¿listo? Para todos los X de ese intersectado U menos el punto, ¿ok? Fíjense que acá en comienzo S es simplemente un subconjunto de un espacio métrico. No necesariamente tiene que ser ese espacio métrico el conjunto de los números reales. Muy bien. Entonces, la pregunta que uno, digamos, naturalmente se debe hacer es la siguiente. Bueno, primero, ¿qué condiciones garantizan que existan máximos, ¿cierto? Locales, estrictos o no, para una función f. ¿Ok? Listo. Y otra que uno se puede hacer también es la siguiente. Bueno, una cosa es que yo garantice que dado P hay un abierto U, ¿cierto? Hay un abierto U de tal manera que para los puntos que están en ese intersectado U, o sea, precisamente los puntos que están en ese conjunto resaltado en rojo, digamos, F en P gane a esos puntos. Pero también yo, digamos, podría preguntarme si habrá un P, ¿cierto? De tal manera que f de P no le gane a f de X solo para X en ese conjunto S intersectado U, sino es que le ganen todo S. ¿Listo? Sino que le ganen todo S. Entonces la pregunta también será, bueno, un extremo local de ese tipo, ¿cómo lo debería llamar? Y de nuevo, ¿cómo podría ser para encontrarlos? ¿Listo? Porque eso es importante, obviamente, por lo siguiente, porque es que las funciones, ¿cierto? Las funciones pueden describir problemas de la vida real. Sobre todo, digamos, para la gente que estudia las aplicaciones, los ingenieros o gente que estudia, no sé, ciencias de la computación o estadística, pues le puede interesar saber cuándo una función se maximiza o se minimiza, ¿cierto? ¿Cuál es el valor más alto que puede tomar una función y cuándo eso ocurre? Entonces, es, digamos, naturalmente un problema interesante este tipo de problemas. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora hablando justamente de, de máximos alcanzados ya no en vecindades del punto P, sino en todo el conjunto S. Entonces vamos a decir que F alcanza su máximo absoluto en un punto P,
del conjunto S, ¿cierto? Si ocurre que f de p es mayor o igual que f de x para todo x en S. Y respectivamente dirá uno que f alcanza su mínimo absoluto en el punto P, si lo que ocurre es que para todo x en S, f de x es mayor o igual que f de p. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene una función, pues, digámoslo así, puede tener en su dominio varios extremos locales, algunos de los cuales pueden ser mínimos locales o máximos locales, y puede tener esa función máximo absoluto y mínimo absoluto, como la función, digamos, que presento yo en esa figura. En esa figura yo presento una función definida en el intervalo AB, listo, en el intervalo AB. Esa función, digamos, es continua, ¿cierto? En este momento no es diferenciable, pero no pensemos en eso por el momento. Esa función es continua. Y fíjense que esa función tiene varios extremos que son locales. ¿Cuáles? Digamos, todos los que están marcados con puntos son extremos locales, o sea, todos. ¿Cuáles son todos? Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este y este de acá. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que alrededor de esos puntos, ¿cierto? Yo puedo construir vecindades donde la función es, digamos, asume su mínimo valor en esa vecindad o asume su máximo valor en esa vecindad del punto, ¿cierto? Bueno, y entre todos esos que son extremos locales, ¿cierto? Por ejemplo, este es un punto de máximo local, este es un punto de máximo local, este es un punto de máximo local, este también, ¿ok? Y estos de acá, este es un punto de mínimo local, otro de mínimo local, otro de mínimo local y este de acá de mínimo local. Pero entre todos esos, uno puede, digamos, elegir, ¿cierto? Unos donde, digámoslo así, la función asume el mayor valor que puede asumir la función entre A y B. Entonces, ¿cuáles son esos? Entonces, fíjense que en el punto en azul, justo en este de acá, la función pues tiene un extremo local que es un máximo local, pero a su vez es el máximo absoluto de la función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mayor valor que toma la función en todo el intervalo AB lo toma precisamente en el punto P. Y el mínimo absoluto de esa función se alcanza aquí en este punto Q. ¿Por qué? Porque el mínimo valor que toma en todo AB esa función es precisamente el que toma en Q. Por eso ese es un mínimo absoluto. Entonces tenga en cuenta pues que, digámoslo así, el máximo absoluto y el mínimo absoluto son máximo local, mínimo local respectivamente, pero no todo mínimo local es un mínimo absoluto. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, la pregunta natural que ustedes, digamos, ya saben respuestas a esto del curso de cálculo diferencial. Entonces la pregunta natural es, bueno, primero, condiciones que me garanticen que yo, dado una cierta función, por lo menos para los casos que estamos estudiando acá, que son funciones de valor real y digamos definidas en subconjunto de los números reales, condiciones bajo las cuales uno garantiza que en un conjunto la función, ¿cierto?, alcanza un máximo local, un mínimo local, un máximo absoluto, un mínimo absoluto. ¿Listo? Y una vez usted garantice que esos mínimos absolutos y máximos absolutos se alcanzan, ¿hay alguna manera de determinar cuáles son los puntos que serían candidatos, ¿cierto?, a ser los puntos en los cuales se alcance máximo absoluto y mínimo absoluto? Entonces, la respuesta a esas dos preguntas la podemos, digamos, de alguna manera dar hoy utilizando, digamos, la continuidad y la diferenciabilidad de las funciones. Entonces, cómo sería eso? ¿Listo? ¿Cómo sería eso? Bueno, entonces, primero, fíjense en lo siguiente. Si yo tengo una función definida en, digamos, un subconjunto R de los números reales, ¿listo?, y ese conjunto es compacto y la función es continua, entonces, ¿qué sabemos nosotros del teorema del valor extremo?
El teorema del valor extremo nos dice que si f es continua en un conjunto S, que es compacto, listo, toma valores en R, entonces esa función alcanza máximo y mínimo. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido, ese teorema, que lo vimos en el capítulo de continuidad, nos dice que existen P y Q, listo, en ese conjunto compacto, de tal manera que f de P es mayor o igual que f de X para todo X en S. Y f de Q es menor o igual que f de X para todo X en S. En ese sentido, fíjense que los puntos P y Q serían los puntos P, donde f alcanza su máximo absoluto en el conjunto compacto S. Y Q sería el punto donde la función alcanza su mínimo absoluto en el conjunto compacto S. Entonces, una primera condición que garantiza la existencia de puntos donde se alcanzan máximos y mínimos absolutos, ¿cierto? Sería que la función f en cuestión fuera una función continua y el conjunto S donde estuviera definida la función f fuera compacto. Bueno, hay que hacer una observación al respecto. Uno, este teorema garantiza la existencia de dichos puntos, ¿ok? Pero no dice cuáles son. Es decir, usted sabe, por ejemplo, en el caso en el que S sea un intervalo cerrado de los números reales, que es un conjunto compacto, que habrá puntos donde la función alcanzará el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Pero el teorema no le dice nada acerca de cuáles son esos puntos, de cómo encontrarlos. ¿Listo? Y por otro lado, puede que no haya unicidad. Listo, podría ser que hay más de un punto en el cual la función alcanza o su máximo absoluto o su mínimo absoluto. Muy bien. Entonces, listo. La primera pregunta, condiciones que garanticen que se alcanzan máximos absolutos y mínimos absolutos, ya las conocemos. Listo, teorema del valor extremo y garantizar que el dominio de la función en cuestión sea un conjunto compacto. Entonces, la otra pregunta sería, bueno, digamos que yo ya sé, listo, y que voy a trabajar en un intervalo cerrado AB, en donde yo sé que si la función es continua, hay puntos donde alcanza máximo y mínimo. Entonces la pregunta es, bueno, condiciones adicionales que yo tal vez le pueda colocar a la función para garantizar, digámoslo así, cuáles son los puntos que serían candidatos a ser puntos donde ocurran los extremos locales, bien sean mínimos locales o máximos locales. Bueno, muy bien. Entonces, un poco para motivar el resultado siguiente, vamos a pensar en el siguiente dibujo. Miremos el dibujo de la función que aparece ahí, que es como una especie de pedazo de parábola. Listo. Y fijémonos en este punto P donde se alcanza mínimo local para esa función. Esto es puramente intuitivo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo. Entonces, este es el punto P donde se alcanza el mínimo local para esa función. Vamos a suponer que f del abierto a BNR es diferenciable, o sea, diferenciable en el conjunto abierto AB. ¿Listo? Entonces, fíjense lo siguiente. Una idea simplemente desde la intuición geométrica. Si yo empiezo, digamos así, a ver las rectas tangentes, ¿ok?, a esa curva, acercándome al punto P, entonces lo que yo voy observando es que la pendiente de esas rectas se va aproximando a cero. Digamos, las rectas se van aproximando respectivamente a ser rectas horizontales. ¿Listo? De tal manera que lo que me dice la intuición, ¿cierto? Es que en el caso en el que yo alcance justamente el mínimo, ¿cierto? Entonces la recta tangente a esa curva en ese punto P, ¿cierto? Si digamos así pensamos en la interpretación geométrica que tiene la derivada y por lo tanto esa interpretación geométrica nos dice que la pendiente de la recta tangente en un punto es justamente la derivada de esa función en el punto, entonces lo que debería ocurrir es que en ese punto P, la recta tangente a la curva, ¿cierto?, sea horizontal.
O sea, que la pendiente de esa recta sea cero. Entonces uno empieza, digamos, a sospechar, ahora vamos a ver que las sospechas se pueden confirmar, que si uno tiene una función y, por ejemplo, la función tiene un mínimo local en P, si esa función fuera diferenciable en ese abierto AB y ese mínimo local ocurriera en un punto, digamos, que está en el interior de ese conjunto AB, como AB es abierto, entonces en un punto cualquiera del intervalo AB, entonces en ese punto, la derivada de la función debería valer cero. Eso porque es bueno, eso es bueno porque uno ya, digamos, eso le indica a uno que los candidatos, los puntos que son candidatos a ser extremos locales son justamente puntos donde la derivada se anule, ¿cierto? Justamente esos puntos reciben un nombre que se llaman puntos críticos. Bueno, eso en realidad es verdad. Eso en realidad es verdad. Y es básicamente lo que dice la siguiente proposición. Entonces la proposición dice lo siguiente, bueno, suponga que f, definida en el abierto AB con valores en R, es una función dada, listo, y se cumplen las siguientes condiciones. Primero, f tiene un extremo local en x0, en un punto x0 de AB. Y dos, es que f es diferenciable en ese punto x0. Entonces, si eso ocurre, la derivada en tal punto debe valer 0. Lo que confirma pues las sospechas, digamos, a las que llegamos por la intuición adquirida por ese dibujo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la prueba de eso. La prueba de esto pues no es muy difícil, muchachos. De pronto ustedes tal vez hasta en el curso de cálculo la hayan estudiado, yo no sé. Yo hay veces he dado el curso de cálculo y bueno, la he presentado por lo menos de manera intuitiva, pero bueno, vamos a ver por qué eso es verdad. Bueno, primero, vamos a analizar solo el caso de un máximo local. El caso de un mínimo local, digamos, el razonamiento es completamente análogo. Entonces, si entendemos qué pasa con un máximo local, vamos a entender qué pasa con un mínimo local. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces vamos a suponer justamente que f de AB en R tiene un máximo local en x0 y que f' de x0 existe. O sea que f es diferenciable en ese punto x0. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Observe que el conjunto AB es abierto. Entonces voy a colocar acá como el conjunto AB es abierto. ¿Cierto? Y tenemos por hipótesis que tenemos un máximo local, ¿cierto? Un máximo local. Entonces vean, existe un delta mayor que 0, tal que, recuerden que x0 es un punto de AB, entonces, tal que, digámoslo así, hay una bola centrada en x0 de radio delta que está contenida en AB, entonces tal que, voy a colocar acá x0 menos delta, x0 más delta, listo, está completamente contenida en el intervalo AB, listo. Y además, en esa vecindad, ¿cierto? F de x0 le gana a todos los x. Entonces, y, voy a colocar acá, y para todo x, en esa vecindad, x0 menos delta, x0 más delta, f de x0 es mayor o igual que f de x. ¿Listo? ¿Por qué se cumple eso último? O sea, ¿por qué se cumple esta condición? Que para todo x en esa vecindad f de x0 sea mayor o igual que f de x. Pues justamente eso es lo que quiere decir que f tenga un máximo local en x0. ¿Listo? Entonces recuerden, me voy a volver a la definición. ¿Qué es tener un máximo local en x0? Entonces tener un máximo local en x0. Existe un abierto U contenido en x. En ese caso yo voy a elegir ese abierto que además está contenido en AB, ¿cierto? De tal manera que para todos los puntos para todos los puntos P, en ese abierto o intersectado S, yo escogí el abierto que es x0 menos delta, x0 más delta, completamente contenido en AB, que es el punto donde está definida la función, se cumpla que f de P
es mayor o igual que f de x. Entonces, en este caso, x0 es el punto donde ocurre el máximo local, entonces ocurriría que f de x0 es mayor o igual que f de x. ¿Ok? Listo. Entonces, la condición de que en x0 se alcance ese máximo local, garantiza justamente eso que yo resalté en rojo, que para todo x en x0 menos delta como x0 más delta, f de x0 es mayor o igual que f de x. Y obviamente, ¿cierto? Para todo x en ese intervalo, f de x está definido, porque f está definido en todo AB, y yo me aseguré de que todo ese intervalo completico esté contenido en AB. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, hay una cosa importante, y es que esa desigualdad que f de x0 sea mayor o igual que f de x, listo, entonces uno la puede leer de la siguiente manera, y esta va a ser una forma útil de leerla. Esto es lo mismo que decir que f de x menos f de x0 es menor o igual que 0. F de x menos f de x0 es menor o igual que 0. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a utilizar eso. ¿Listo? Entonces el dibujito que tiene uno es este. Entonces uno tiene un máximo local en x0. Entonces voy a tener una vecindad del punto x0, ¿listo? Que está completamente contenida en AB, donde yo sé que f de x0 es mayor o igual que todos los f de x con x en esa vecindad. Bueno, entonces, ¿qué obtengo con eso? Entonces vamos a hacer un análisis de esos cocientes que uno calcula para la derivada. Entonces, fíjense lo que ocurre. Notemos lo siguiente. Entonces, cuando yo voy a calcular la derivada, recuerden que lo que yo hago es lo siguiente. Cuando yo voy a calcular la derivada, tengo que calcular el cociente entre f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Entonces, calculemos ese cociente, f de x menos f de x0 sobre x menos x0 sobre x menos x0 a la izquierda de x0. Voy a colocar acá si x pertenece a x0 menos delta, coma, x0. Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy acercando, digamos, a x0 por la izquierda? Bueno, entonces, f de x menos f de x0, yo ya sé que es negativo. Listo, entonces, el cociente es entre un número negativo, el de arriba. Listo. ¿Y cómo es x menos x0 si x está a la izquierda de x0? Entonces esto también es negativo. Entonces el cociente entre dos números negativos me da un número ¿cómo? Me da un número positivo. ¿Listo? Entonces si yo me acerco por la izquierda, ese cociente es positivo. Voy a llamar esto 1. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo me acerco por la derecha? Entonces si yo vuelvo y hago ese cociente, ahora f de x menos f de x0, ahora sobre x menos x0, pero ahora si x pertenece a x0, x0 más delta. Si yo me acerco por la derecha, entonces f de x menos f de x0 sigue siendo, ¿cierto? Sigue siendo como negativo. ¿Por qué? Porque en toda esa vecindad de x0 menos delta, x0 más delta, eso ocurre. Pero ahora, como x está a la derecha de x0, x menos x0 es positivo. Entonces el cociente entre un número negativo arriba y un número positivo abajo, pues da un número cómodo, un número menor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué concluye de 1 y 2? Que si yo calculara el límite por la izquierda, ¿cierto? Ese límite, como la función es diferenciable, me debería dar f' de x 0, ¿cierto? Y tendría que ser positivo. Y si yo lo calculara por la derecha, ese límite que también existe, me tiene que dar f' en x0, me tendría que dar negativo. O sea que f' en x0 me tendría que dar mayor o igual que 0, y también me tendría que dar menor o igual que 0. La única manera en que eso ocurra es que f' de x valga 0. Listo. Entonces de 1 voy a colocar acá.
de 1, de la primera desigualdad, concluimos que, entonces voy a colocar acá el límite, cuando x tiende a x0 y coloquemos, digamos, x a través del conjunto x0 menos delta, x0, ¿de qué? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que como la función es diferenciable, esto justamente tiene que dar f' en x0. Listo. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, no puede ser que esos cocientes sean todos positivos y el límite de un número negativo. Si el límite diera un número estrictamente negativo, entonces uno puede aplicar un argumento, ¿cierto? Para probar que eso estaría mal. Entonces, esto es 3. Por un lado, esto se tendría. ¿Listo? Y por otro lado, listo. De 2, el límite cuando x tiende a x0, pero entonces ahora x acercándose por la derecha, entonces x en el conjunto x0 como x0 más delta, listo, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que es f' de x0, listo, eso tiene que dar menor o igual que 0. Entonces llamamos a esto 4, llamamos a esto 4 y lo anterior se llamaba 3. Entonces, conclusión, f' en x0 tiene que ser mayor o igual que 0, pero también f' en x0 tiene que ser menor o igual que 0. Listo. Entonces, para que se cumpla eso, no hay sino una opción. Entonces, por 3 y 4, f' de x0 necesariamente tiene que valer 0. Y eso probaría lo que nosotros queremos. Obviamente para el caso de un extremo local, máximo local, pero el razonamiento para mínimo local es completamente análogo. ¿Listo? Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que si la función, ¿cierto?, tiene un extremo local en un punto x0 y fuera diferenciable en ese punto, necesariamente la derivada en ese punto tiene que valer 0. Es decir, que si, por ejemplo, tiene una función diferenciable en todo un intervalo AB, digamos abierto, y a mí me dicen, bueno, ¿cuáles son los candidatos, ¿cierto?, a extremos locales? Pues los candidatos a extremos locales necesariamente son los puntos donde la derivada valga 0. De ahí es, digamos, que está justificado el procedimiento que uno utiliza en cálculo diferencial para resolver los problemas de máximos y mínimos, ¿cierto? Que comienza por encontrar la derivada de la función y después encontrar los ceros de la derivada de la función. Bueno, ese teorema que acabamos, esa proposición que acabamos de presentar, que digamos, la prueba no es realmente difícil, básicamente es irse a la definición propiamente de la derivada y analizar qué es lo que ocurriría con los límites. Es muy poderosa y nos va a permitir probar hoy un teorema supremamente importante que tiene consecuencias, digamos, eh, fundamentales en cuanto a que sirve para analizar el comportamiento de una función, digamos, definida de R en R. Ese teorema se llama el teorema del valor medio. ¿Listo? Bueno, pero para llegar hasta allá, para llegar al teorema del valor medio, nosotros vamos a comenzar por probar un teorema que, digámoslo así, es como la versión cero del teorema del valor medio, es como la versión más sencilla del teorema del valor medio, pero que se puede probar muy fácilmente a partir de justamente lo que acabamos de hacer. Ese teorema recibe el nombre de teorema de Rolle y dice lo siguiente. ¿Listo? Entonces el teorema de Rolle dice lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una función definida en el cerrado AB. Obviamente acá, muchachos, estamos suponiendo que B es mayor que A, ¿cierto? Para que
todas estas cosas, digamos, tengan perfecto sentido. F continua en el conjunto cerrado AB, el intervalo cerrado AB, que además sea diferenciable en el conjunto abierto AB. ¿Eso qué quiere decir? Eso justamente quiere decir que la función tiene derivada para cada x del abierto AB, es decir, f' de x existe para cada x en AB. Y que además cumple la condición de que f de A y f de B sean iguales. Entonces, si esas tres hipótesis se satisfacen, va a existir un punto, no necesariamente único, pero al menos un punto, x0, en el intervalo abierto a B, de forma que f' en x0 valga 0. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Si la función está definida, digamos, en un intervalo cerrado a B, es continua en el intervalo cerrado a B, es diferenciable en el intervalo abierto a B, y además f de A y f de B valen lo mismo, entonces hay un punto en el cual la derivada de esa función se anula, un punto de el abierto a B. Bueno, muy bien. Geométricamente, ¿eso cómo es? O sea, una gráfica de esas situaciones está, digamos, presentada en ese dibujo. Yo tengo que hay una función continua que es diferenciable en el abierto, ¿listo? Y esa función en sus extremos, digamos en A y B, en los extremos del intervalo, la función vale lo mismo. Entonces lo que quiere decir es básicamente lo siguiente, que hay un punto donde la pendiente, un punto digamos sobre la gráfica de esa función, en donde la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto vale cero, o sea, la recta tangente es una recta horizontal. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. El teorema del valor medio, ahora vamos a ver, no es más que una versión de este teorema de Rolle. Ojo pues a lo que voy a decir, rotada, rotada. Ahora voy a hacer, en un dibujo les voy a mostrar esa afirmación que yo hago geométrica. Acuérdense que todas estas cosas que uno dice geométricas son un poco construidas a partir de la intuición. Listo. Pero hay que probarla, ¿cierto? Digamos, si uno se pone a pensar en el teorema del valor medio, es como un teorema de Rolle rotado, y entonces uno dice, ah, no, si se vale el teorema de Rolle, ahí mismo vale el teorema del valor medio, pero hay que hacer una prueba del teorema, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a probar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle no es más que una consecuencia de la proposición que acabamos de probar. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente vamos a explorar dos casos. Primero, el caso en que la función, digamos así, sea constante, es decir, que f de x sea igual a f de a, que es igual a f de b, para todos los x en el abierto a b. En ese caso, fíjense que si la función es constante, nosotros ya en un ejemplo, probamos que si una función es constante en un intervalo, entonces la derivada de esa función en los puntos de ese intervalo tiene que ser cero. Pero de todas maneras, exploremos los dos casos. Entonces la prueba dos casos. Entonces, primer caso, hagamos caso 1. Entonces, el caso 1 es que, digamos, f de x, ¿cierto? Que es lo mismo que f de a igual a f de b, digamos así, para todo x del abierto a b. ¿Listo? Fíjense que en ese caso, con la función es constante. ¿Cuál función? Pues la función f, digamos, definida de AB en R. A cada x que le asignará, pues f de x siempre va a valer f de a. ¿Listo? Y como vimos antes, en una sesión anterior, en un ejemplo, para x0
en el intervalo abierto AB, f' de x0 vale 0. De hecho, para todo, déjenme colocar acá para todo x0. F' de x0 vale 0. Entonces hay un punto, no solo un punto, en todos los puntos del abierto, f' de x0 vale 0. Ahí no hay pues como nada que discutir. Ese es el caso, digamos, más sencillo. Bueno. Entonces, el otro caso es cuando hay un x donde f de x es menor o mayor que f de a, es distinto a f de a. ¿Listo? Entonces, caso 2. Caso 2. Existe x, obviamente en el intervalo AB, tal que, en este caso, f de x es distinto de f de a. Y por supuesto, pues f de x es distinto de f de b. Bueno, entonces aquí tenemos dos opciones. Que f de x sea mayor que f de a o que f de x sea menor que f de a. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos f de x es mayor que f de a. Y la otra opción es que f de x sea menor que f de a. Entonces vamos a explorar ambas a ver qué pasa. Listo. Entonces llamemos esta 1 y esta 2. Entonces, ¿qué pasa si ocurre 1? Entonces, si ocurre 1. Fíjense que f de x es mayor que f de a, o sea que f de x es mayor que el valor de la función en los extremos del intervalo, en a y b. Entonces, ¿qué debería pasar? Lo que debería pasar es lo siguiente. Vean. F es continuo en el cerrado AB. Por lo tanto, alcanza máximo absoluto y mínimo absoluto por el análisis que hicimos hace rato, porque el intervalo cerrado AB es compacto. Entonces, ese punto donde alcance máximo absoluto, ¿cierto? No puede ser ninguno de los extremos del intervalo, porque ya hay un punto X donde la función vale más que en A y en B. Entonces ese punto tiene que ser un punto que esté en el abierto AB. Y como ese es un punto donde ocurre el máximo absoluto y por lo tanto es un extremo local, listo, por la proposición anterior, en ese punto la derivada vale 0. ¿Por qué? Porque la función es diferenciable en ese punto, ya que la función es diferenciable en el abierto AB. Y el mismo análisis se hace para el caso en el que f de x es menor que f de a. El mínimo absoluto de esa función no ocurre en ninguno de los extremos. Vamos a escribir eso bien. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Recuerden, f es continua en el compacto AB. Entonces, como f es continua, en AB, se dan cuenta la importancia, muchachos, de la compacidad. La compacidad es la que nos permite concluir que hay un máximo aquí. Listo. Como f es continua en AB, listo. Entonces, y alcanza máximo absoluto. ¿Cierto? En un x0 perteneciente al intervalo, ¿cierto? AB, ¿cierto? Entonces, voy a colocar acá, f de x0 es mayor o igual que f de y, y voy a colocar esto para todo y en dónde, para todo y en el intervalo AB. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué garantiza que existe ese punto x0 donde se alcanza el máximo absoluto? Ese punto no necesariamente es único, pero ¿por qué sí existe? Por el teorema del valor extremo. Finalmente, porque AB es compacto. ¿Listo? Bueno,
Entonces ahora notemos que, listo. ¿Cuál es la cuestión? X0 no es ni A ni B. Fíjense que X0, listo. Voy a colocar, notemos que en particular f en X0 tiene que ser mayor o igual que f de X, ese X que está por encima de f de A. ¿Listo? Y por supuesto, como f de A coincide con f de B, entonces f de X0, que es mayor o igual que f de X, también es mayor que f de B. Entonces, ¿qué concluye uno? Que X0 no es ni A ni B. Entonces, de acá, luego, X0 no es ni A y X0 tampoco es B. Es decir, que X0 debe ser un punto del intervalo abierto a B. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya encontramos un punto donde se alcanza máximo absoluto y que garantizamos que está en el intervalo abierto a B. Entonces, por la proposición anterior, como ese máximo absoluto está en el interior de la B, pues también tiene que ser en particular un máximo local, ¿cierto? Por la proposición anterior, y dado que X0 es un máximo local, f' en X0 vale 0. Listo. Bueno, eso ocurre si pasa 1, si f de X es mayor que f de A. Bueno, escribamos el mismo razonamiento para el caso en que f de X es menor que f de A. Listo. En ese caso, ¿qué vamos a buscar? Un punto X0 donde ocurra el mínimo absoluto, que también existe por el teorema del valor extremo. Entonces, el segundo caso, si ocurre, si ocurre 2. Listo. Entonces, de nuevo, como es continuo, en AB, listo. Entonces existe, de nuevo, un X0, que comienza en el cerrado AB, tal que f de X0 es mayor, perdón, en este caso sería menor o igual, porque es el mínimo menor o igual que f de Y, para todo Y en AB. Listo, para todo Y en AB. Muy bien, entonces de nuevo, en particular, para X, vengan, déjenme acá yo agrego una paginita, entonces en particular, listo, f de X0 es menor o igual que f de X, que es estrictamente menor que f de A, o sea que de nuevo f de X0 menor o igual que f de X, f de A coincide con f de B. Esto implica entonces que X0 pertenece al intervalo abierto a B, por la misma consideración que hicimos ahora, porque X0 no puede ser ni A ni B, entonces está en el intervalo abierto a B. Listo. Entonces, como X0 es un extremo local, es un mínimo local, entonces lo que ocurre es que f' en X0, mínimo local, f' en X0
Tiene que valer 0 por la proposición anterior. Eso pues entonces prueba el teorema de Rolle. Porque en cualquiera de los casos, ¿cierto?, ocurre que hay un punto x0 donde la derivada vale 0. ¿Hay alguna pregunta sobre ese teorema o está clara la demostración? Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, nosotros podemos, digámoslo así, generalizar este teorema. Este teorema que dice, vuelvo y repito, dice lo siguiente, que si f de A y f de B valen lo mismo, la función es continua en el cerrado AB y diferenciable en el interior, o sea, en el abierto AB. Entonces hay un punto en el abierto AB donde la derivada se anula. Muy bien. Listo. Entonces vamos a tratar de ver cómo sería la versión de este teorema en el caso en el que, digamos, se satisfaga la misma hipótesis acerca de que la función sea continua en el cerrado, ¿ok? El cerrado. Diferenciable en el abierto, pero ya digamos bajo una hipótesis distinta a que f de A sea igual a f de B. ¿Qué pasa si f de A ya es distinto de f de B? Si, digamos, mejor dicho, ¿cuál sería como la conclusión a la cual podríamos llegar? Ya de pronto no acerca de que la derivada valga 0, pero puede ocurrir alguna cosa, digamos, interesante desde el punto de vista geométrico con la derivada. Fíjense que lo que está pasando acá es lo siguiente, piensen en esto. Si yo tomo la recta que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B, que sería esta recta, listo, la recta que pasa por A, f de A y B, f de B, esa de ahí, ¿cierto? Como f de A y f de B tienen el mismo valor, entonces esa recta es una recta horizontal, ¿cierto? Como f de A y f de B tienen el mismo valor, entonces la pendiente, digamos, de la recta que pasa por esos dos puntos, que sería f de B menos f de A sobre B menos A, es 0. Y lo que dice el teorema de Rolle, es que hay un punto en el interior, o sea, en el abierto AB, en el cual la pendiente de la recta tangente a esa curva también es 0. Bueno, entonces, lo que dice el teorema del valor medio desde el punto de vista geométrico es algo parecido. En ese sentido, digamos, ese teorema es una generalización del teorema de Rolle. Listo. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? Vamos a leerlo, y ahora voy a mostrar una gráfica por qué afirmo yo que existe como esa relación geométrica entre el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Entonces dice lo siguiente, el teorema del valor medio. Entonces suponga que f, listo, del cerrado B en R es una función continua en el cerrado y diferenciable en el intervalo abierto a B. Listo. Entonces existe un X en el abierto tal que f' de X es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Usted también puede leer esto de la siguiente manera, si quiere, escríbalo así, que es como acostumbra escribirlo en los libros de cálculo muchas veces, y que resulta ser útil, como que f de B menos f de A es igual al valor de la derivada en un punto por B menos A. ¿Listo? Y eso está perfecto. Está perfecto. Escrito así también está bien, significa lo mismo, ¿cierto? Puesto que B y A son distintos, pues. Entonces esa igualdad en amarillo es la misma igualdad que está, perdón, en blanco. A veces justamente la forma en la que presentan los libros el teorema es esta. Bueno, muy bien. Entonces, antes de hablar de la prueba de eso, déjenme un poquito comentar el carácter geométrico. Listo. Entonces, la primera cosa es, nosotros vamos a probar un teorema que es más general todavía que este teorema del valor medio, que de hecho se llama el teorema del valor medio generalizado. Y como consecuencia de ese teorema, vamos a obtener el teorema del valor medio. ¿Listo? Bueno,
¿Qué es exactamente lo que dice el teorema del valor medio generalizado? Lo que dice el teorema del valor medio generalizado es lo siguiente. Ahora consideremos dos funciones f y g. F y g. Listo. Definidas en el cerrado AB con valores en R. Listo. De tal manera que ambas funciones sean continuas. Tanto f y g sean continuas, ¿en dónde? En todo el cerrado AB. Y sean diferenciables en el abierto, las dos funciones. Entonces, el teorema del valor medio generalizado dice que si se satisfacen esas hipótesis, hay un X en el abierto AB para el cual se cumple lo siguiente. ¿Se cumple qué? Entonces, f de b menos f de a por g' es lo mismo que g de b menos g de a por f'. Es decir, se cumple la igualdad que yo marqué ahí como asterisco. Bueno, en primer lugar, ¿eso por qué implicaría el teorema del valor medio, digamos sencillo, no generalizado? Por lo siguiente, porque si yo tomara en calidad en este teorema, yo tengo una función, digamos, f, supongamos que tenemos la hipótesis para el teorema del valor medio, una f, continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, listo, continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Entonces fíjense en la igualdad que yo copié en amarillo que se debe cumplir, que f de b menos f de a sea igual a f' de x por b menos a. Listo. Y ahora consideremos la siguiente función. Esa función f ya cumple que es continua en el cerrado AB, diferenciable en el abierto. Y ahora considere la siguiente función, la función g, que es como la función la función identidad restringida al cerrado AB, o sea, la función que a cada x le asigna g de x igual a x. Obviamente esa función ya vimos es continua en AB. Ya también vimos que la derivada en cualquier punto del interior de ese intervalo es 1. Listo. Eso vale para cualquier extremo en el intervalo abierto a B. La función identidad satisface eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? F y G, las dos, ¿cierto? Entonces satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio generalizado. Entonces, como satisfacen las hipótesis del valor medio generalizado, entonces vamos a la fórmula estrella. F de B menos F, existe un X tal que F de B menos F de A por G' en X es G de B menos G de A por F' en X. Pero recuerden, ¿cuánto vale G' en X? G' en X vale 1. Entonces, traducido, eso diría que F de B menos F de A por 1 es igual a G de B menos G de A. ¿Pero cuánto es G de B? B, G de A es A. Entonces es igual a B menos A por F' en X. Que se puede escribir, dado que B y A son distintas, de la manera en la que aparece en el cuadro en amarillo. Perdón, muchachos. Por lo tanto, si tuviéramos la prueba del teorema del valor medio generalizado, ¿cierto? Entonces el teorema del valor medio, digamos, sencillo o clásico, como lo quieran llamar, se tendría. Bueno, y ahora sí, la interpretación geométrica de ese teorema del valor medio, digamos el sencillo, el clásico. Entonces, ¿cómo se interpreta eso que dice ahí? Bueno, entonces piensen en lo siguiente. Yo tengo una función cuya gráfica es esa que dibujé en blanco. ¿Listo? Bueno, esa función pues está definida en el intervalo cerrado AB y es, digamos, diferenciable en el intervalo abierto AB. ¿Listo? Entonces acá tengo cuánto vale F, ¿cierto? En A y cuánto vale F en B. Bien. Y pensemos en la recta que pasa justamente por los puntos A, F de A, B, F de B. ¿Cuál es esa recta? Esa es justamente la recta que yo dibujé en amarillo, que llamé L1. Entonces la recta que pasa por los puntos AF de A, BF de B. Muy bien. Pregunta, ¿cuál sería la pendiente de esa recta L1? ¿Cierto? Entonces la pendiente de esa recta L1 sería justamente, listo, la siguiente. Pasa por AF de A y BF de B. Entonces la pendiente de esa recta, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el cociente entre
los valores que asume la función sobre los valores que asume la variable independiente. Es decir, la pendiente de esa recta L1 sería f de b menos f de a sobre b menos a. Esa es la pendiente de la recta L1. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo que dice el teorema del valor medio es que hay un punto X, el aberto a B, donde la derivada en X vale eso, f de b menos f de a sobre b menos a. Es decir, donde la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto X resulta ser igual a la pendiente de la recta que pasa por AF de A, BF de B. O sea que esa recta L2, que es la recta que pasa por XF de X y es tangente a la curva, tiene la misma pendiente que L1. La misma pendiente que L1. ¿Listo? Eso es lo que geométricamente quiere decir el teorema del valor medio, que hay un punto X donde se ocurre, donde la recta tangente a la curva es paralela a esa recta en amarillo que pasa por AF de A, B, F de B. Bueno, pero la cuestión es, ¿esto por qué era de esperarse? O sea, mejor dicho, ¿por qué a alguien se le ocurrió pensar que esto podía pasar? Y entonces yo creo, no sé si esa fue la razón, pero yo me imagino que la cuestión fue porque ese alguien pensó que si él tomaba, digamos, el resultado del teorema de Rolle y de alguna manera, digámoslo así, como que rotaba la gráfica, una cosa como esta era posible. ¿En qué sentido? Vengan, yo les muestro el siguiente dibujo. Entonces, este que aparece acá. ¿Listo? Entonces, a un lado tengo una función, al lado, digamos, izquierdo tengo como la función a la que le estoy aplicando el teorema del valor medio, ¿cierto? Entonces la función pasa por AF de A, BF de B, ¿cierto? F de A y F de B no valen lo mismo. Entonces lo que estaba sucediendo es lo siguiente, que la recta en amarillo, ¿cierto? La recta en amarillo tiene la misma pendiente, ¿listo? Que la recta que pasa por AF de A, B, F de B, que es la recta en blanco, ¿cierto? Esa recta en amarillo, ¿cierto? Es tangente en ese punto x0 a la gráfica de esa función. Eso, la gráfica yo la hice como un pedacito de circunferencia, pues, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fíjense que un poquito de imaginación acá, pues. Qué pena, muchachos, se me cortó. Bueno, ahora volvió. Fíjense, muchachos, en lo que está pasando. Si ustedes le meten como un poquito de imaginación a la cosa, lo que pasa es que yo no tengo cómo hacer la animación acá. Es como si yo tomara esta gráfica que hay acá, ¿cierto? Y de alguna manera la rotara hasta colocar esa recta, digamos, que es la que pasa por AF de A y B, F de B en posición horizontal. Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando es que, digamos, el medio es como una especie de versión con cierta rotación del teorema. Ok. Entonces, yo creo que a alguien se le ocurrió que el teorema del valor medio era posible justamente por algún análisis que hizo con esto. ¿Queda claro eso, no, muchachos? ¿Sí queda claro? Sí, profe, queda claro. De hecho, listo, bueno. Muy bien. Bueno, eso es como importante interpretarlo un poquito así, porque entonces uno se imagina que de alguna manera, para probar el teorema del valor medio, ¿cierto? De alguna manera lo que va a tocar hacer es como adaptar, si se quiere así, o construir una cierta función a la cual uno le pueda aplicar el teorema de Rolle, a la cual uno le vaya a aplicar el teorema de Rolle, y, y digamos que la aplicación del teorema de Rolle de justamente pues proporciona ese punto x0 donde la pendiente de la recta tangente en ese punto igual a la pendiente de la recta que pasa por AF de A, B, F de B. Bueno, muy bien, listo. Entonces,
Voy a probar el teorema del valor medio generalizado y después nos vamos a dar cuenta de dónde vendría en realidad la función que yo construí a la que le apliqué el teorema de Rolle para probar el teorema del valor medio generalizado. Bien, entonces de nuevo, volvamos a enunciar lo que dice el teorema del valor medio generalizado, ¿cierto? Que como sabemos, de ese teorema inmediatamente se tiene como consecuencia el teorema del valor medio. Entonces el teorema del valor medio generalizado es, tome f y g con en el cerrado AB, diferenciables en el abierto AB. Entonces existe un punto en el abierto, tal que f de b menos f de a por g' en x es igual a g de b menos g de a por f' en x. Eso es lo que hay que probar. Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a la prueba. La prueba es sencilla. La prueba es básicamente, yo voy a considerar cierta función que ahora vamos a ver de dónde sale. Listo. Vamos a construir un poquito la intuición de dónde sale, a la que yo le aplico el teorema de Rolle y estoy listo. Bueno, ¿cuál es esa función? Vamos entonces a considerar la siguiente función. Entonces la función es, considere h definida en el cerrado AB con valores en R, dada por lo siguiente. Entonces h de x es la función dada por f de b menos f de a por g de x menos g de b menos g de a por f de x. Bueno, fíjense en una cosa, muchachos, si uno lograra probar que hay un punto en el cual esa función tiene derivada cero, listo, digamos que yo logro probar que hay un punto x0, tal que h' de x0 vale 0, listo. Entonces, ¿yo qué tendría ahí? Tendría h' en x0, es por las reglas de derivación, f de b menos f de a por g' en x0, menos g de b menos g de a por f' en x0. Entonces, ¿valdría qué? Valdría que f de b menos f de a por g' en x0, menos g de b menos g de a por f' en x0 es igual a 0. Entonces, si yo paso lo que está en ese signo menos al otro lado de la igualdad, me queda justo lo que yo quiero, que f de b menos f de a por g' en x0 es g de b menos g de a menos por f' en x0. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ¿qué teorema tenemos para concluir ese tipo de cosas? El teorema de Rolle. Vamos a ver que estamos en todas las hipótesis del teorema de Rolle con la función h. Bueno, primero, h es continua en el cerrado AB. Eso es inmediato. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que yo tengo para la función h es una combinación lineal de las funciones f y g, puesto que f de b y f de a, g de b y g de a son constantes. Entonces, h es combinación lineal de g y f, que son por hipótesis continuas en el cerrado AB. Por lo tanto, esa función h efectivamente es continua en el cerrado AB. Bueno, segundo, h es diferenciable en el abierto AB. Pues la razón es la misma, ¿cierto? ¿Qué pasa con h? Bueno, h es combinación lineal de g y f. G es diferenciable en el abierto AB. F es diferenciable en el abierto AB. Entonces nosotros sabemos que por las reglas de derivación uno puede construir funciones que sean derivables en ese mismo conjunto si considera combinaciones lineales de funciones que ya sabe que son derivables en ese conjunto. Entonces h es derivable o diferenciable en AB. ¿Listo? Bueno, entonces ya se satisfacen esas dos primeras hipótesis de Rolle. La última hipótesis del teorema de Rolle, ¿cuál es? Es que justamente h de a y h de b valgan lo mismo. Bueno, entonces h de a y h de b, ¿por qué valen lo mismo? Pues fácil, listo. Entonces, ¿qué es h de a? Es f de b menos f de a por g de a, menos g de b menos g de a por f de a. Entonces, usted hace los productos, y cuando hace los productos se le va a cancelar f de a g de a con g de a f de a, ¿cierto? Por conmutativa. Entonces, ¿cuánto vale h de a? H de a vale f de b g de a menos g de b por f de a. Listo. Ahora h de b. Entonces eso es f de b menos f de a por g de b menos g de b menos g de a por f de b. De nuevo, usted hace los productos. En este caso lo que se le cancela es f de b g de b con g de b f de b. Y nos quedamos con
G de A, F de B, que es esto mismo de acá, listo, menos G de B, F de A, que es esto mismo de acá. Entonces, conclusión de 1 y 2. Entonces, de 1 y 2 la conclusión es que efectivamente H de A y H de B valen lo mismo. Listo. Entonces, estamos bajo la hipótesis de que H es continuo en el cerrado AB, diferenciable en el abierto AB, y H en A es igual a HB. Pues por el teorema de Rolle, ¿listo? Existe un punto X0 en el abierto AB, donde H' de X0 vale 0. ¿Listo? Pero eso exactamente qué quiere decir. Entonces vámonos justamente a lo que yo comenté hace rato. Entonces, ¿qué es H' en X0? H' en X0 es f de b menos f de a por g' en X0 menos g de b por g de a por f' en X0. ¿Listo? Y si quiere, entonces pase lo que está restando al otro lado al 0 y obtiene esta igualdad. Esta igualdad es justamente la igualdad que queríamos probar, la cual prueba el teorema del valor medio generalizado y como explicamos hace un momento, probaría también el teorema del valor medio clásico. Teorema del valor medio clásico. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que la prueba de este teorema, vista así, es fácil, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, no, pues acá simplemente lo que hicimos fue aplicar a esta función el teorema de Rolle y todo salió derecho, ¿no? O sea, teorema de Rolle, para esta función se satisfacen las tres hipótesis del teorema de Rolle tranquilamente, y cuando uno hace la cuenta, listo, que h' de x0 valga 0, pues es efectivamente que se cumpla la igualdad que yo quería para f de b menos f de a por g' en x0 igual a g de b menos g de a por f' en x0. Listo. Pero de todo esto hay una cosa, digamos, en la que de alguna manera, pues digamos, no tenemos como una intuición tan clara, y es lo siguiente. ¿Por qué a alguien se le tuvo que ocurrir utilizar esta función para aplicarle a esa función el teorema de Rolle? O sea, en comienzo, ¿de dónde saldría esa función? Listo. Bueno, comienzo de dónde saldría esa función. Bueno, entonces yo les voy a explicar, digamos, cómo sería o sea, por qué, digamos, a alguien se le ocurrió que esa función debería servir. Y es lo siguiente. Esto es como, yo acá probé el teorema, ¿cierto? Y lo probé, digamos, así, todo derechito, todo, digamos, limpiecito, pero, digamos, a partir de no saber bien cómo se construyó esa función h. Entonces ahora, ¿cómo es que a alguien se le ocurrió eso y qué fue lo que rayó para llegar a h, para una función h de eso? Bueno, entonces piensen en lo siguiente. Entonces la cosa es esta. Bueno, cuando uno quiere probar el teorema del valor medio, y vamos a hacer la cuestión para el teorema del valor medio, cuando uno quiere probar el teorema del valor medio, listo, teorema del valor medio, lo que quiere probar en el fondo es que una cierta función, tiene derivada igual a 0 en un punto x0 del abierto a b. Bueno, ¿cuál es esa función? Esa función, muchachos, es esta de acá. Déjenme, yo la voy a señalar. Listo. Es esa función de ahí. Bueno, ahora, ¿cómo se construye esa función? Entonces, si ustedes se ponen a ver esa función, muchachos, esa función es la resta como entre lo siguiente, entre la función f de x, listo, entre la función f de x y la función que describe la recta que pasa por f de a y f de x. Listo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, como uno está hablando como de dos pendientes,
que son iguales en ese punto. Entonces, cuando uno, obviamente, cuando uno quiere que las pendientes de esas dos cosas son iguales, la pendiente de la recta está como ya determinada. Acuérdense que la recta es una función lineal. Y yo le tengo la otra función que es f de x. Entonces, precisamente lo que yo quiero es que haya como un punto donde f de x, ¿cierto? Y esa recta tenga, perdón, f de x y esa recta tengan la misma derivada. Como la recta, digamos, viene dada por una función lineal, la derivada ya siempre es constante, que es la pendiente de la recta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿de dónde sale esa función? De eso, de que como quiero que se iguale la pendiente en un punto de la recta tangente, por lo tanto, f'x, y la pendiente de la recta, ¿cierto? Entonces, me voy y me fijo en la función que es como la resta de esas dos, de la función que está definida por la recta y la función que está definida por f. Listo. Entonces yo quiero que la derivada de esa diferencia en algún punto valga en cero. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, entonces que la derivada valga cero, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Justamente esta función, vuelvo y la saco acá, que es esta. Acá no estoy haciendo más que reescribir la función que estaba allá en amarillo. ¿Listo? Que esta función tenga un punto crítico en x igual a x0. O sea, que esta función, acuérdense que yo dije que punto crítico era un punto donde la derivada vale 0. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Si yo tengo un punto donde la derivada de una función vale 0, entonces piensen en lo siguiente. Si yo multiplicara la función por una constante, entonces la nueva función que resulta de multiplicar por una constante, la función original, también tiene un punto crítico, un punto donde se anula la derivada en ese mismo x0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, si ya en x0 la derivada de la función se anula, entonces multiplicar por un número no cambia el punto donde se anula la derivada. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? De ese segundo recuadro en amarillo, como pasé en el siguiente para decir que esa próxima función es la que quiero que tenga un punto crítico en x igual a x0, multipliqué por b menos a. Entonces ya voy acá. Listo. Muy bien. Listo. Bueno. Pues. Listo. Entonces ahora yo qué hice. Entonces ahora yo lo que hice fue lo siguiente. Esa tercera expresión, listo, esa tercera expresión, usted la puede desarrollar, listo, la puede desarrollar. ¿Qué quiere decir desarrollar? Pues simplemente multiplique lo siguiente, cuando tiene f de b menos f de a por x menos a, o sea, este pedacito de acá, multiplique f de b menos f de a por x, va a obtener este pedacito, y después f de b menos f de a por menos a. Listo. Bueno. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer lo siguiente, que al final, usted escriba esa misma función, listo, esa misma función, ¿cuál? La que está en el tercer cuadrito en amarillo, como esa última función, listo. Esas dos funciones son las mismas. ¿Qué diferencia hay? Esto que yo tengo acá en azul, ¿cierto? Que voy a resaltar en azul, es una constante, listo. Entonces fíjense lo siguiente. La función del recuadro amarillo es igual a la función de abajo. La función de abajo se escribe como una cierta parte que depende de x, que es esta que voy a colocar en rojo. Listo. Por esa parte en azul, que es constante. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, si uno deriva, entonces, la función que hay en la última línea, cuando uno deriva, el pedazo que está en azul no aporta nada porque la derivada de una constante es cero. Entonces, si hay un punto donde se anule la derivada de lo que está en rojo, ese punto, ¿cierto? También será un punto donde se anule la derivada de lo que está en el cuadro amarillo, en el tercer cuadro amarillo. Vuelvo y explico por qué.
cuando usted deriva la última línea respecto a x, la parte que está en azul no aporta nada a la derivada porque es una constante, la derivada de eso es cero. Entonces, si se hace cero la derivada de lo que hay en rojo, entonces se tiene que hacer cero la derivada de lo que hay arriba en el tercer coso que está en recuadro amarillo. Entonces, ¿en qué vamos? En todo lo que vamos, en que queremos probar que determinada función, la que ahí está señalada en rojo, es la que tiene que tener un punto donde la derivada vale cero. ¿Listo? Entonces ya voy en que la función que yo quiero que tenga un punto donde la derivada vale cero es esta. Entonces, muchachos, yo los invito a hacer esto. Si usted toma esa función que está en rojo, ¿listo? Y le aplica el teorema de Rolle, ¿listo? Le aplica el teorema de Rolle, así como yo hice en la demostración anterior. Eso le va a dar la demostración del teorema del valor medio sencillo, el clásico, ¿listo? En el que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' en x para algún x en ab, ¿listo? Entonces, ¿qué cambió para construir la función para el caso del teorema del valor medio generalizado? ¿Cuál era la idea? ¿Cómo era que yo obtenía el teorema del valor medio a partir del teorema del valor medio generalizado? Era que se hacían como la siguiente consideración, y era que, ¿cierto? Ese teorema del valor medio se obtenía cuando yo cambiaba g de x por x. ¿Listo? Entonces, en esta fórmula o en esta función que yo le voy a aplicar el teorema de Rolle para obtener el teorema del valor medio clásico, y ahora cambié x por g de x. ¿Listo? Entonces aquí ya no es b menos a, sino que aparecería g de b menos g de a. Justamente esa de la última línea, esta de acá, fue la función que yo utilicé para probar el teorema del valor medio generalizado. Vamos a devolver para que nos demos cuenta. Esa o el negativo de esa, que no importa. ¿Por qué el negativo no? Por lo mismo, porque si una constante por algo tiene derivada cero, entonces ese algo tiene derivada cero. A ver dónde la coloqué yo acá. Qué pena con ustedes, vean. F de b menos f de a por g de x menos g de b menos g de a por f de x. Listo. Entonces la que yo obtuve por allá al final, tal vez sea el negativo de esta, pero acuérdense que también sirve para aplicar el teorema. ¿Listo? Sí, justamente era el negativo. Bueno. Entonces así fue como de alguna manera la intuición esta me permitió llegar a esa función. ¿Listo? Entonces, invitación. Tomen la función, digamos, definan h de x como f de b menos f de a por x menos b menos a por f de x y aplíquenle a eso el teorema de Rolle. Entonces les va a dar el teorema del valor medio. ¿Ok? Hagan eso. Esa sería como la manera de probarlo. ¿Hay alguna observación hasta ahí? ¿Alguna pregunta o está todo claro? Está todo claro, profe, por mi Está parte. todo listo. Bueno, muy bien muchachos. Entonces,